Avanzar hacia un nivel superior en cualquier disciplina requiere, requiere de construir sobre bases firmes. En osteopatía, donde el conocimiento anatómico, la precisión, la técnica y la ética profesional se combinan en cada contacto con el paciente, yo creo que el repaso de los fundamentos no es un simple ejercicio académico, vendría a ser como una necesidad. Así que este primer módulo del diplomado tiene como objetivo refrescar un poco, ¿no? Y ordenar, sobre todo profundizar los conceptos que ya fueron trabajados en el curso anterior, el de osteopatía esencial. Entonces, al revisarlos en conjunto, no solo reforzamos la memoria de lo aprendido, sino que recontextualizamos cada principio, cada maniobra y cada estructura para que se comprendan como parte de un engranaje que te va a dar lugar a más técnicas complejas, como la manipulación de la columna vertebral en segmentos bien detallados, ajustes en miembros inferiores. La revisión es también un espacio de autocrítica, por ejemplo, qué conceptos quedaron claros, cuáles necesitan mayor práctica, qué errores comunes suelen aparecer en la consulta y sobre todo cuáles deben corregirse antes de avanzar. Así que este repaso nos prepara para transitar el diplomado con mayor seguridad, confianza y visión clínica sobre todo. Entonces, un poco comentar la historia y los fundamentos de la osteopatía para hacer un breve repaso. Obviamente sabemos que nace en 1874 de la mano de Andrew Taylor Still, en un contexto histórico en donde la medicina tradicional ofrecía pocos resultados y abundaban tratamientos agresivos, a menudo más dañinos que la propia enfermedad. Steele observó que el cuerpo, lejos de ser una máquina rota que debía forzarse a funcionar, sí poseía mecanismos de equilibrio y autocuración que podían de alguna manera como estimularse si se restablecía la movilidad y se respetaban sobre todo las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que de esta visión emergen los principios básicos de la osteopatía. Unidad del cuerpo, ¿ven? El ser humano no puede dividirse en partes aisladas, sistema óseo, muscular, nervioso, visceral y emocional, interactúan constantemente, ¿sí? Una alteración, digamos, en un área repercute en el resto. También otro concepto importante y principio es la relación estructura-función, que cualquier modificación en la estructura, ya sea hueso, articulación o músculo, condicionan la función, el movimiento, la circulación, la inervación. Y viceversa, una función alterada puede modificar la estructura con el tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y también, sobre todo, el otro principio, ¿no?, que mencionábamos, la capacidad de autocuración, porque el organismo posee mecanismos internos de regulación. El osteópata no cura, sino que elimina obstáculos, ¿bien? Para que el cuerpo recupere de alguna forma su equilibrio, ¿no? La homeostasis. Entonces, la ley de las arterias es uno de los principios. Una buena circulación sanguínea es sinónimo de salud. La osteopatía busca liberar restricciones que comprometan el flujo. Bien, estos principios, digamos como que trabajados en el curso de osteopatía esencial, son la brújula que te va a guiar en cada ajuste en este diplomado. Nunca se trata de aplicar una técnica aislada, sino de respetar la filosofía que da sentido al gesto manual. Mencionar también la ética profesional y la responsabilidad, porque en el curso esencial de osteopatía, un técnico profesional que trabaja con seres humanos, digamos como que la ética no es un adorno, es el pilar que sostiene la práctica clínica. Sobre todo la confianza en el paciente que entrega su cuerpo, a menudo con dolor y vulnerabilidad. Hay que responder con respeto y cuidado porque esto es innegociable. Obviamente también es importante el consentimiento informado. Cada técnica debe explicarse de manera clara. El paciente debe saber qué se le va a hacer y obviamente por qué hay que hacer esas técnicas y qué resultados se esperan. La responsabilidad profesional también es importante, es reconocer los límites de la práctica. Digamos como que no todo es osteopático, no toda patología se puede resolver con la manipulación. La derivación al médico, al especialista es una de nuestras muestras de madurez y no de debilidad. Sobre todo también importante la confidencialidad. Lo que se conversa en el consultorio queda en el consultorio. Fundamental también el tema del autocuidado del terapeuta. La ética también implica preservar la propia salud, tanto física como emocional.
como para poder brindar un servicio de calidad, ¿no? Así que yo creo que repasar estos puntos es muy importante, ya que en el diplomado vamos a ver técnicas más avanzadas que exigen mayor seguridad clínica y mayor compromiso, ¿sí? Mayor compromiso con la integridad del paciente. En cuanto a la anatomía ósea, en el curso básico se centró sobre todo en anatomía de tejido esquelético, miembro superior, dado que allí se introdujeron los primeros ajustes. La revisión es fundamental porque los huesos son las palancas sobre las cuales se aplican las técnicas, ¿no? Hombro, cintura escapular, eh, por nombrar algunas, ¿no? Escápula y clavícula, húmero, también que forma esta cintura, este complejo articular del hombro, que le da gran movilidad pero relativa inestabilidad. La cavidad glenoidea es fundamental también, eh, que tiene que evaluarse siempre con la congruencia que tienen estas dos superficies articulares. El tema del acromión, y todas las técnicas relacionadas a la zona eh, que tienen que ver con la clavícula, la zona del codo, la articulación entre húmero, radio y cúbito, son importantísimas. Bien, en cuanto a la flexoextensión y supinación, muy importante, sobre todo por los movimientos básicos, el rol que cumple el olecrano y la epitróclea como puntos de referencia. Y respecto a lo que es muñeca y mano, obviamente el carpo compuesto por los 8 huesecillos dispuestos en 2 filas, ¿bien? Eh, y todo lo referente a los movimientos finos que requieren de una integridad, tanto a nivel ligamentoso como muscular, ¿sí? Importantísimo también el tema clínico, ¿no? En las patologías como el túnel carpiano y las tendinitis, las inflamaciones del tendón. Yo creo que la palpación ósea fue una de las habilidades más entrenadas en el curso esencial. En este diplomado esa habilidad será yo creo que un poquito más necesaria, sobre todo para localizar con precisión las vértebras, las articulaciones a nivel sacroilíaco, por ejemplo, y las estructuras de los miembros inferiores sobre todo. En cuanto a la anatomía muscular, hemos visto en el curso anterior el sistema muscular como un motor de los movimientos y el estabilizador de las articulaciones. En ese curso obviamente se revisaron los principales músculos del miembro superior y ahora los retomamos pero con una visión clínica. Por ejemplo, por mencionar el deltoides para la abducción del hombro, clave en todos los test funcionales, el bíceps braquial, bien, para la flexión de codo, la supinación del antebrazo, el tríceps braquial para la extensión de codo y como contrapeso del bíceps, ¿sí? Fundamentales en estas funciones, flexores y extensores de la muñeca y los dedos implicados en las epicondilitis y todo lo referente a los síndromes de la muñeca, como el de túnel carpiano, que es el más común. Bueno, ni hablar del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular, son estabilizadores bien dinámicos del hombro. Y claro, protagonistas en muchísimas disfunciones de este complejo, ¿no? Por lo tanto, la osteopatía no estudia los músculos en abstracto, sino en relación con la función y la patología. Yo creo que saber dónde se insertan y cómo se tensan le permite al terapeuta comprender los síntomas del paciente y elegir sobre todo la técnica más adecuada. En cuanto a las maniobras exploratorias, el curso esencial introdujo un repertorio de test clínicos que son la base del diagnóstico osteopático. Obviamente sin ellos las técnicas se aplicarían a ciegas. Por ejemplo, mencioné el test de Lachman para el ligamento cruzado anterior o el test de cajón anterior y también el posterior para la estabilidad de todo lo que es la rodilla en esos dos planos, ¿no? El test de Apley para la parte de los meniscos, el test de Patrick Faber para la articulación sacroiliaca, para la zona de la cadera, ¿no? El test de Eli referido a lo que es el acortamiento del recto femoral, es un test muy, muy noble. El test de Yeoman para las sacroiliacas, el test del muelle, el de resorte, ¿no? Para las lesiones meniscales. O sea, fundamental las maniobras exploratorias porque el repaso no solo se limita a recordar cómo se hacen, sino a entrenar la interpretación clínica. Digamos, ¿qué significa un test positivo? ¿Qué patologías se descartan si el test es negativo? Esa pregunta es muy importante. ¿Bien? ¿Cómo correlacionar varios tests para aumentar la precisión diagnóstica? ¿Sí? También muy importante. Por lo tanto, en el diplomado estos tests se ampliarán para aplicarse a la columna,
y a los miembros inferiores sobre todo. Obviamente también las técnicas de ajuste en miembros superiores. El núcleo práctico del curso esencial fue justamente el aprendizaje de ajustes en el hombro, el codo, la muñeca y la mano. Y yo creo que la revisión debe enfatizar sobre todo la secuencia de exploración, observar, palpar, testear y ajustar. ¿Sí? Técnicas de trust, el tema de los movimientos rápidos, cortos y seguros para los desbloqueos articulares, bien fundamental eso como punto clave, las técnicas articulares suaves también, obviamente cuando el trust no está indicado, sobre todo. Y obviamente los protocolos clínicos, cómo organizar una sesión, desde el hombro hasta la muñeca. Y sobre todo ejemplos prácticos revisados, ¿no? Pacientes con dolores en las muñecas después de movimientos repetitivos, el caso de las costureras o las modistas, la exploración, restricción en radio, distal y tensión en flexores. Se hace el ajuste, la normalización del radio cúbito y la liberación muscular, y el resultado va a ser obviamente una mejora inmediata de la movilidad. Esto es lo bueno de todas las alteraciones a nivel musculoesqueléticas, ¿no? La parte traumatológica. Estos conceptos no son opcionales, son la base sobre la que se montarán las técnicas más avanzadas de este diplomado. Así que yo estoy haciendo como una introducción de lo que vas a empezar a ver. La preparación del entorno, la ergonomía es fundamental, porque sí en el curso esencial se trabajó la importancia, pero sobre todo hablar de las camillas, ¿no? Ajustadas a la altura, firmes, higiene del consultorio también, la ropa cómoda y profesional. Todo esto se ha hecho mucho énfasis en el curso de osteopatía esencial. Yo creo que la ergonomía del terapeuta también fue un eje, trabajar con la espalda recta, ¿sí? No vaya a ser que nosotros después necesitemos sesiones de osteopatía por trabajar mal. Usar el peso del cuerpo en lugar de la fuerza de los brazos, y también obviamente evitar posiciones forzadas. Yo creo que el recordatorio es clave, ya que en este diplomado el esfuerzo físico va a ser un poquito mayor. Los ajustes de columna y pelvis requieren más control corporal. Eh, en síntesis, digamos, el repaso de todos los conceptos del curso de osteopatía esencial no son una repetición mecánica, es, yo diría, la consolidación de un piso. Bien, historia y principios osteopáticos para guiar la práctica, el tema de la ética profesional que hemos hablado bastante para proteger al paciente y al terapeuta, el tema de la anatomía ósea, muscular, articular para localizar bien en detalle y con precisión, el tema de las maniobras exploratorias para diagnosticar con seguridad sobre todo, y claramente los ajustes, sobre todo en miembros superiores, para tener una técnica bien aplicada, y bueno, el entorno y la ergonomía, como para sostener el trabajo clínico a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que con estas bases reafirmadas, el alumno ya está listo para avanzar hacia el diplomado en terapia manual osteopática, en donde va a incorporar, desde mi punto de vista, técnicas de columna, pelvis, miembros inferiores, y va a enfrentar el desafío de resolver casos clínicos reales. ¿Sí? Entonces, nos vamos a estar viendo en la próxima lección y te doy la bienvenida al diplomado.